La falta, el error, el gravísimo error de haber pensado que Dios es una persona, lo bajaron a ese nivel de persona, y como lo bajaron al nivel de persona, todos creemos que al decir que es padre como cualquier otro padre que es persona. Y por eso que atribuimos que si nosotros, de acuerdo a nuestra prudencia, vivimos en este mundo teniendo una relación con nuestros hijos, y según nuestro comportamiento y amor que nosotros tenemos y los cuidados que tenemos para con nuestros hijos, creemos que Dios tiene los mismos cuidados y de la misma manera o la misma forma de conducirse. Hoy agradamos a nuestros hijos de acuerdo al modernismo que nosotros mismos tenemos, influenciados nosotros por un mundo, por una corriente, influenciados por la diversidad de doctrinas, sabiendo que el apóstol Pablo nos invita a no seguir la diversidad de doctrinas y doctrinas extrañas. Tal vez hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo y por lo tanto el Espíritu no ha venido a revelarnos diversas doctrinas. Diversidad de dones, pero una sola doctrina. Diversidad de ministerios, pero una sola doctrina. ¿Ve? Diversidad de acción, diversidad de operaciones de parte de Dios, pero no la diversidad de estas acciones nos va a hacer pensar que hay diversidad de doctrinas. ¿Sí? La doctrina es una sola y no debemos descarriarnos de esa doctrina. La doctrina es la doctrina de Cristo, el amor del Padre manifestado a través de Cristo, que Cristo no es el hombre que llegó a ser Dios, sino más bien el verbo que se hizo carne. Ese verbo que estaba en el principio con Dios y el verbo era Dios. Ese mismo verbo que fue manifestado en carne, dice el testimonio del propio Juan y el testimonio de Juan el Bautista, como también Juan el apóstol, testifican acerca de que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nosotros no debemos descarriarnos de la doctrina de Cristo, que es el amor. No es la doctrina de la razón, no es la doctrina de la diversidad de pensamientos, sino del amor. ¿Sí? Está expresado el amor de Dios en Cristo. Si nosotros por las verdades, ¿cómo nosotros podemos caminar en la verdad y no amándonos los unos a los otros? El que sepa la verdad, pero no ama a su prójimo, está descarriado de la doctrina de Cristo. Se nos llamó a amarnos. En el amor no significa proteger el pecado y amparar el pecado, ni permitirlo. No significa que nosotros permitamos una diversidad de libertinaje entre nosotros. La redención de nuestro Señor Jesucristo está tan cerca. Más bien no es la redención de Él, sino es nuestra redención. Él viene a adquirir. Redención significa viene a sacar, significa viene a buscar, significa que viene no improvisadamente. Esto está planificado desde siglos, según nuestro tiempo. Está planificado desde antes del mundo, antes que éste fuese creado por Él. Así que por lo tanto la redención nuestra, por parte de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, no es una improvisación de Dios, como nosotros no somos un accidente, ¿cierto? No somos un accidente, no somos nosotros elegidos accidentalmente. Dios no se encontró contigo accidentalmente, yo no me encontré con Él accidentalmente. Así también no es un asunto ni sorpresivo, ni tampoco es un asunto improvisado. La Escritura nos dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Y si viene como ladrón en la noche, ya estamos advertidos que vendrá como ladrón en la noche. Así que no es sorpresa. Aunque algunos digan
pero es que viene como ladrón. Pero Él te advirtió. Entonces estamos noticiados. Nosotros ya estamos informados que va a venir como ladrón. ¿Ves? No es un asunto sorpresivo ni improvisado. ¿Ves? Y después de todo lo que me da confianza, amados, que lo que viene a robar es a ti. Así que, sea que velemos o que durmamos, del Señor somos. Y Él nos va a levantar. ¿Sí? Aleluya. Qué alegría nos da de poder saber cuál va a ser la forma en que viene. Él, al venir como ladrón, se rompen todos los esquemas. Cómo poder venir como tal a alguien que nosotros no pensamos que es como tal. ¿Cómo puede ser Él que nos haya llamado amigos y va a venir así, tan improvisadamente? ¿Cómo puede Él hacer algo contra Sodoma y Gomorra y esconderle esta realidad a un Abraham? No se lo reveló a Lot, porque Lot estaba entre Sodoma y Gomorra, pero se lo reveló a un Abraham que caminó sin tener aquí ciudad permanente. Es así, no teniendo ciudad permanente. Él, claro, a Lot le duró poco la doctrina. A Lot le duró poco el permanecer en el andar de Abraham. A Lot le duró poco la costumbre de estar junto a Abraham, porque su tienda la fue colocando hasta llegar a Sodoma, ciudad de la cual se enamoró su mujer, su esposa se enamoró de la ciudad. Se enamoró porque el mercado estaba cerca, se enamoró porque el comercio estaba cerca, estaba enamorado de su ciudad porque todas las vitrinas estaban cerca, porque sus amigas, porque ella aprendió cosas nuevas, porque en realidad pareciera que, oye, parece que a nosotros nos tenían los ojos cerrados. El mundo es mucho más amplio de lo que nos hemos imaginado. Hay que tener una mente amplia. Y entonces ella comenzó a enamorarse. Se enamoró de tal manera que a pesar de ello no pudo enamorar a su marido de esa ciudad. Por eso que Lot, ¿dónde se encontraba? ¿Dónde se la pasaba Lot? A las puertas de la ciudad. ¿Sí? ¿Dónde estaba ella a esa hora del día en que este hombre afligía su alma justa por la conducta, en este caso conducta irreverente ante Dios, una conducta impía, una conducta corrupta, una conducta, en otras palabras más directa, una conducta homosexual que tenía esa ciudad? Y él salía a las puertas de la ciudad, porque tal vez no es tan solo había aire puro, aire limpio. Tal vez él revisaba el camino por donde llegó. Tal vez él estaba arrepentido de haber caminado desde esos montes lejanos, de haber elegido esa tierra. La culpa no es de mi mujer ni de mis hijas, no es la culpa del resto de los pastores. Fue mi elección, dice tal vez este justo. Si es justo, tiene que ser así, no puede condenar a su mujer. Si es justo, no le puede echar la culpa a su esposa. Si es un hombre justo que aflige su alma, no puede estar culpando a los demás, a un tercero, sino que él mismo reflexiona por dónde caminó, por dónde anduvo. Y él ve a la lejanía, imaginándose dónde está su padre Abraham o su tío Abraham. ¿Dónde está ese hombre? Ese hombre que Dios los ha librado de estar como yo. Un hombre afligido, un hombre que a pesar de todo no se adormeció, porque en ningún momento justificó la conducta de los hombres modernos, nunca justificó la manera de pensar de esa gente, ni su mover, ni su doctrina, ni sus conductas, ni sus costumbres. No justificó absolutamente nada, nada. En ningún momento justificó el estar allí, sino que estaba afligido. Era un hombre sin paz, era un hombre que en algún momento estaba ya perdiendo las esperanzas, a pesar de proteger a sus hijas, mantenerlas virgen, apartadas de todo tipo de influencia, apartadas de amigas seguramente. Pero también no olvidemos que la sujeción estaba presente por la conducta de este mismo hombre, al grado de que cuando los ángeles lo sacan de allí, salió toda su familia. Es decir, en ningún momento encontró una mujer rebelde,
No tenía una esposa rebelde. Tenía una esposa que respetaba la fe de Lot. Lot, yo respeto tu fe. Lot, yo respeto tu doctrina. Lot, yo respeto que tú tengas temor de Dios. ¿Ves? Ella siempre lo respetó. Respetó sus decisiones. Y ahora había llegado la decisión final. Hay que dejarlo todo. Hay que salir sin nada, solo con lo puesto. Hay que huir, hay que correr. En ningún momento ella se pone rebelde ni rechaza tal posibilidad. No. Sino que ella también sale, y ustedes conocen la historia, la han leído. Y ella salió. Nunca hemos hablado de la mujer de Lot, que es una mujer sujeta, sumisa. La única problemática que tenía ella, el amor por la ciudad. Estaba enamorada. Su corazón la engañaba. Estaba engañada, como lo dice el libro de Santiago, cuando nos habla acerca de ser oidores y olvidadizos, engañando a vosotros mismos. Si ustedes leen las Escrituras y se olvidan de ella, no significa que nos está invitando a memorizar, sino nos está invitando a vivirla. El que olvida la doctrina, el que olvida la palabra, como la olvidaron ellos ahí en Sodoma y Gomorra, está propenso en realidad a la caída. Está propenso a no ser ayudado, porque el único que nos puede ayudar es la palabra y el Espíritu en nosotros. Pero si las olvidamos, ¿ve? Es decir, ¿cómo se olvida la doctrina? Contristándola. ¿Cómo se olvida la palabra? Contristándola, entristeciéndola. ¿Y cómo la entristecemos? Cuando a pesar de que la oímos y a pesar que la escuchamos o que leemos las Escrituras, no salimos con la idea de vivirla y practicarla. Estuvo lindo el culto, estuvo hermosa las canciones. Como decía hace poco el obispo de Espinosa, nos gusta la música, cantan lindo los hermanos. No tenemos nada que decir de ellos, pero la música en parte también adormece, porque nos emociona. Solo trata en nuestras emociones, pero la palabra va mucho más allá. La palabra nos marca, la palabra deja huellas, la palabra provoca un enamoramiento en nosotros, porque Dios a través de su Hijo no nos cantó, porque Jesucristo no es un cantor ni un poema, es la verdad que te hace libre, es la verdad que te permite ir hacia la vida eterna, es la verdad que te dice que tus 80 años no te van a servir, que no te sirven de nada los 90, ni los 100. Para lo único que van a servir tus 100 años va a ser para salir en los récords de Guinness, en un diario, en un periódico. Quizás dónde va a ir a parar después ese diario. Pero la verdad te inscribe en el libro de la vida. La verdad te lleva a casa. La verdad te convierte en familia. La verdad te recompensa de una manera que ni te lo imaginas. Sí. Aquellos que se olvidan de la doctrina, de la palabra, son gente que no tiene pretensiones de salir a vivirla. Y termina el hombre y la mujer engañándose a sí mismo, como se engañó a sí mismo esta mujer, que a pesar de memorizar tal vez ciertas enseñanzas y sujetarse a su marido Lot, a pesar de tener esa comunión con su esposo, no la conocemos por adúltera, no la conocemos por una mujer libertina, no la conocemos como una persona que intentó sujetar a su marido, no la conocemos como una mujer rebelde, no tenemos ninguna parte descrito que es una mujer malvada, sino que es una mujer que olvidó, es una mujer que descuidó, es una mujer que no se levantó de madrugada para buscarle a él, es una mujer que en realidad dejó que su corazón fuese conquistado por la ciudad, por las cosas que perecen. Se enamoró, justificó, creyó en la prosperidad, se enamoró de la prosperidad, se enamoró de las cosas prósperas, se enamoró de las bendiciones materiales que desaparecen con el tiempo y se quedó con ella. Tal vez tuvo una manera distinta de pensar, otra filosofía, otra forma de creer que Dios es, pero Lot se mantuvo firme en su corazón, no que vivió en una forma aparente, sino firme en su corazón de no apartarse de la doctrina. Le explicaba a los hermanos a la mesa el día de ayer
donde intentamos escuchar un mensaje de David Wilkerson. Para nosotros es un hombre muy respetable por nosotros por lo que sucedió en la década de los 70, cuando enviado por Dios se metió a lo que es el centro de Nueva York, si no me equivoco, y se metió entre las pandillas y tuvo un resultado excepcional. Logró sacar gente que terminó siendo convertida e importante después para manifestar y dar a conocer en las siguientes décadas la luz de nuestro Dios, que había sido el hombre sacado de tinieblas y trasladado a la luz. Muchos de ellos dieron testimonio de esa luz. Y este hombre sigue siendo, a pesar de un anciano, no ha dejado de ser un hombre que está constantemente, celosamente, hablando de verdades. No he escuchado todos sus mensajes, no le conozco mucho de ahí para adelante, solo nos quedamos con la cruz y el puñal y algunos testimonios. Bien, pero intenté, y lo único que alcancé a escuchar, porque en realidad el CD estaba rayado, no pudimos oír, pero una cosa decía, que alguien le había dicho, yo no quiero ir al infierno. Y yo creo que si le preguntamos a la mayoría de la gente, aún los que no están aquí dentro, los que se pasean afuera, los que caminan, los que están en sus locales de venta, si le hacemos la pregunta, ellos dirían que no quieren ir al infierno. Nadie quiere irse al infierno. ¿Quién quiere irse al infierno? Nadie. Si el infierno fuera predicado por nosotros mismos como una posibilidad de vida, la gente lo elegiría. Pero en realidad, sea cual sea, la gente que se dice ser cristiana habla del infierno, no habla bien, sea católico, sea mormón, sea testigo de Jehová, sean cualquiera sea los que se dicen cristianos, pentecostales, la Lidia evangélica, bautistas, quienes sean, todos hablan que el infierno es un lugar de tormento y de castigo, donde no debiera ir nadie, solamente allí van los pecadores, los malvados, los impíos. Entonces, por lo tanto, la gente sabe que nadie que conozca o sepa o haya oído, se haya informado del infierno, nadie quiere ir al infierno. Entonces le decía a este varón, yo no quiero irme al infierno, pero si el cielo es esto, y apuntaba a los hermanos y a la conducta de cada uno de ellos, si el cielo es esto y está representado en esto, entonces, ¿qué decir? ¿Cómo hacerlo para no irse al infierno? Porque necesita un modelo. Y eso es lo que hace falta, un modelo, gente que esté firme, gente que permanezca en la doctrina que se le ha sido revelado, no gente cambiante, sino gente que en realidad afirmó su corazón en la palabra de Dios, en lo que nos dice, no en una información, no en un asunto que nos gustó por ahora, después va a venir una nueva revelación, una doctrina distinta y extraña, y muchos van a correr tras de ella, y nunca a la final vamos a alumbrar entre los hombres. Así que por lo tanto, nosotros mismos debemos de pensar de todo lo que nosotros hemos creído, con lo que nosotros nos hemos doctrinado, de permanecer en la doctrina. Si permanecemos en ella, vamos a alumbrar a los demás. A los que no quieren ir al infierno, van a saber cuál es el camino que los lleva a la vida. Y no porque de boca se está predicando y anunciando que en Jesucristo está la vida, sino que también la hemos encontrado. Porque nadie de nosotros fue llamado e invitado a que hablemos de la vida de Jesucristo, sino que la tengamos, que tengamos la vida de Cristo. Por eso que la palabra del Señor nos dice, ahí en el libro de los Hebreos dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad. Miren, no nos hemos acercado a la oscuridad, no nos hemos acercado a las tinieblas, tampoco a la tempestad. Si no nos hemos acercado a la oscuridad, entonces significa que estamos en luz, al contrario de oscuridad. Si no nos hemos acercado a las tinieblas, ¿por qué entonces nuestra conducta ha de ser conforme a las tinieblas? Entonces, tampoco nos hemos acercado al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les demandaba. Mire, o se ordenaba en este caso. Mire, no podían soportar lo que se ordenaba. ¿Cuántos de nosotros soportamos la doctrina de Cristo hoy? ¿Cuántos de nosotros estamos en esa disposición de honrar al que nos salvó por gracia?
¿Cuánto? Porque dice, porque no podían soportar con sus oídos y en sus corazones lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Si al monte no se podía acercar ni bestia, no se podía acercar ningún tipo de animal que no tiene pecado, que no tiene conductas malvadas, que no anda en tiniebla ni en oscuridad, que nunca ha hecho daño alguno porque no tiene conciencia, no tiene de qué arrepentirse un animal, ¿cómo podría hacerlo? ¿De qué forma el animal se puede santificar? Y si tiene defecto, ¿qué culpa tiene del defecto con el que haya nacido? Pero aún así, tenía que ser apedreado. Observen, nada agradaba a Dios. Sin embargo, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nos saltamos a Hebreos capítulo 13, donde nos habla el apóstol diciendo: salgamos, verso 13, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Miren, si nosotros entendemos que nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, entonces entendamos bien lo que dice aquí: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. La porvenir es esta, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Leamos Isaías, por favor, en su capítulo 26. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. La vida de Lot nos dice que hay que escapar de la ciudad permanente, que hay que escapar de la ciudad corrupta, que hay que escapar de la ciudad que se ha convertido en ramera, que hay que escapar de la ciudad que se olvidó de su nombre, que hay que escapar de esa ciudad que ignora la doctrina de Dios y el bien de Dios. Sin embargo, dicen: aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. ¿Por qué en tierra de Judá? Porque la salvación viene de los judíos, porque Cristo sale de la tribu de Judá. Es el león de la tribu de Judá que ha vencido, como lo menciona el libro de Apocalipsis. Entonces habrá un cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, que no está amenazada a ruinas, que aunque digan que vendrá destrucción repentina sobre ellos, esta ciudad está sentada en un monte que es inamovible, con fundamentos, hermanos míos, que imposible de poder remover. Fuerte ciudad tenemos. Esa es la canción: fuerte ciudad tenemos, hacia ella vamos. Salvación puso Dios por muro y además antemuro. Mire, luego dice: abrir las puertas. ¿Y qué es lo que entrarán? Y entrará la gente justa. Y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Guardadora de verdades. No gente que tiene lindos pensamientos, no gente que tiene preciosas intenciones, sino gente guardadora. No que ha leído o ha escuchado la palabra y se ha vuelto olvidadiza de ella, sino guardadora de verdades. Tu recompensa viene, guardador de verdad. Tu recompensa viene, iglesia, que has guardado la verdad. Tu recompensa viene, tú, que fuiste libre por la verdad que has conocido. Aleluya. Y sigue diciendo: tú, refiriéndose a Dios, tú,
guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Los que confían en Él perseveran. Los que confían en Él son personas que sus pensamientos no son cambiantes. Renovaos pues, así dice, en vuestra manera de pensar. O sea, la manera de pensar tiene que cambiar. Hay una renovación en vuestro entendimiento. Eso es lo que nos dice el apóstol. No os conforméis a este siglo, sino más bien renovados, dice. Renovados, que haya una renovación en nuestro entendimiento. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios, por medio de la buena voluntad que ha sido en este caso revelada en nuestras vidas. Les vuelvo a leer. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor perpetuamente, no por un día, no por una semana, no por un año. No perseveren ni permanezcan en Dios por 5 años de evangelio, sino perpetuamente, para siempre. Que la ciudad no te cambie, que lo que está en su vitrina no te cambie, que los sueños, que su corriente, que lo que te ofrecen, que eso no te cambie. Cuando te encuentres ante las tentaciones de lo que te ofrece la ciudad permanente, dile que tu pensamiento en Dios persevera, y persevero perpetuamente. Esto es cuando uno dice: soy casado. Soy casado, le dice a la posibilidad de adulterio, a la posibilidad de otro amor, de un amante. Soy casado. Persevero. Pero tu mujer es vieja. Pero mira, tu mujer no es la misma. Persevero, porque tengo fidelidad. Porque no es solamente un sentimiento. Porque el matrimonio no es una canción. No es una canción. El casamiento, la boda, el amor no es una canción. Es más que eso. Persevera, permanece en la fidelidad y observa al que creó, al que te hizo, al que hizo posible que dos fueran uno. Aleluya, gloria a Dios. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor Adonai está la fortaleza de los siglos. En el Señor Adonai está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime. Humilló la ciudad exaltada. La humilló hasta la tierra. La derribó hasta el polvo. ¿Qué ciudad podrá estar en pie delante de ella? Una sola podrá estar en pie delante de Dios, y es la nueva Jerusalén. Salgamos pues fuera del campamento llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Pero los que nos miran de lejos y de cerca, que sepan que vamos camino hacia allá. Que sepan que somos peregrinos y extranjeros, como lo fue un Jacob. Jacob entró al palacio de Faraón. ¿Sabían ustedes? Invitado por Faraón. Una tremenda honra. Entrar es como entrar a la Casa Blanca de hoy, allá en los Estados Unidos, y a ir a visitar al presidente más poderoso del mundo. Allí entró Jacob. Y el presidente de Egipto le dice: ¿cuántos son tus años, tus días? ¿Cuántos son? No son muchos, dice. Había vivido como 130 años, parece. No eran muchos, decía este. Lo había encontrado corto porque no fueron buenos, dijo. Claro, no eran buenos porque a temprana edad se le murió su esposa. Pobre Lea. Lea tuvo que vivir con un viudo. Y eso que ella era la esposa. Qué jumbrosas son las mujeres de hoy. Aprendan de Lea. Vivió al lado de un viudo que había enviudado de su amor. Si Jacob no amaba a Lea, amaba a Raquel. Pero Lea, fiel. Le daba hijos, con esto me amará, dice. No tenía celo esa mujer. La ley lo acercó a él, porque no podía la menor casarse primero. Y la ley hizo que ella fuera primero.
por la ley, no por amor. Ni ella ni él estaban enamorados, pero ella no pensó en ella amarlo tan solo, sino buscaba su amor y perseveró en ello. Nunca se quejó delante de su marido, nunca le fue tropiezo, nunca haciéndole volver el corazón hacia atrás, hacia cosas no correctas, sino buscando la forma de enamorarlo, dándole hijos, no dándole placer, sino hijos. ¿Cómo estamos descarriados hoy día? La humanidad entera, los matrimonios, todos descarriados, buscando amores fantasiosos por seguir la corriente de este mundo, por dejarse enseñar por la fantasía de los corruptos que salen en la televisión, porque nos hemos dejado doctrinar, porque nos hemos alejado de Dios y nos hemos vuelto a Egipto, porque nos hemos ido a ponernos debajo de la cobertura de Faraón, olvidándonos de la cobertura del Espíritu Santo, doctrinándonos y buscando lo único placer en la vida matrimonial. Este hombre, estando ahí en el palacio, en casa del Faraón, responde que no fueron buenos sus años. Seguro había perdido su esposa, su amada, y también le habían arrebatado a su hijo, al primogénito de su amada. Tenía 11 hijos, pero estaba triste por uno, y el amor de 11 no pudieron consolar la pérdida de uno. Pero cuando se encontró con José, revivió, dice. Revivió. Precioso. Pero él dice una cosa, habla de su peregrinaje. Peregrinos. Él había sido peregrino durante todos esos años. Y a pesar de haber estado ahí en palacio, y luego habla con José a solas, le dice: tus 2 hijos que han nacido aquí en Egipto son míos, dice Jacob. Son míos. Los otros que han de nacer son tuyos, pero estos 2 son míos y van a ser contabilizados en la heredad. ¿Cómo este hombre que entra a una preciosísima ciudad no se enamoró de ella, ni soñó, ni quiso tener lo que Faraón tenía, ni quiso construir lo que ellos construyeron, sino que no apartó su corazón porque sus pensamientos perseveraron en Dios? Siguió perseverando en Dios conforme a Abraham, que salió de Ur de los Caldeos para nunca volver atrás. Perseveró en su pensamiento, que era ¿cuál? Esperar en Dios por la santa ciudad que algún día se ha de manifestar. Buscaron la porvenir. Tenían tiempo para volver a la que habían dejado, pero nunca regresaron. Estaba más cerca Ur de los Caldeos, estaba más cerca Aram, estaba más cerca Egipto, pero miraron la que estaba lejos por los siglos. Siglos y siglos delante de ellos, miles de años para que la ciudad, la nueva Jerusalén, bajara. Y la buscaron. Pudieron haber buscado la que podían conocer, la que podían palpar, pudieron buscar allí, disfrutar de aquella. ¿Qué me da esta ciudad de Babilonia? Buscarla. ¿Qué me da la ciudad esta y esta otra? Las grandes ciudades de su tiempo. Vivió como peregrino y nunca se esclavizó con los sueños que le ofrecían esas grandes ciudades, hasta que llegó el Cristo, a quien el diablo le ofreció no tan solo las ciudades, sino los reinos de este mundo. Todo esto te daré, todo esto te daré, si tú postrado me adoraras. Solo al Señor servirás y adorarás. Y cuando resucita de entre los muertos, dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y ha tomado toda la tierra bajo su dominio, y algún día la convertirá en la nada misma. A las ciudades exaltadas las va a abatir, va a bajar a cada orgulloso y arrogante, va a terminar con todos ellos. Se terminó para las grandes ciudades, estas que erguidas hicieron levantar sus rascacielos, los que se sienten orgullosos. Y nosotros, los peregrinos y extranjeros, los que no tienen ciudad, los que no tenemos reino en este mundo, los que no hemos podido instaurar físicamente un orden de gobierno en este mundo, amados míos, nosotros, los que parecemos desechados, los que parecemos como si fuéramos la tercera clase, la religión tal vez más olvidada, la más conocida, porque la hicieron conocer aquellos que la afamaron, pero no la afamaron con la verdad, la afamaron con riqueza, la afamaron
con sensacionalismo, la han afamado y la han convertido en una religión deseable porque te puedes venir a ser rico. La han convertido en un evangelio, digamos, enriquecido, hermano, en cualquier cosa perecedera, pero jamás la han convertido en una riqueza espiritual donde la verdad te hace libre. Un cristianismo deseable por sus lujos, un cristianismo deseable porque sales de la pobreza. Enamorado de las riquezas sigue siendo un hombre pobre. Enamorado de los lujos sigue siendo pobre. Sí. Así que, amados, perseveremos en el pensamiento que Él colocó un día en nosotros. Termino diciendo, hablaba con una hermana por teléfono, no la conozco a la hermana. Ella consiguió mi número. Yo venía de viaje e insistió mucho a hablar conmigo. Tuve que detenerme en la carretera, nos detuvimos y me aparté ahí en ese lugar para escucharla. Ella había tenido 2 sueños. No la conozco, quedamos de conocernos. Vamos a visitar a ese matrimonio. Y por sugestiones que ella no se acercaba, pero esta vez ya no soportó y tenía que contármelo. Y conversando con ellas, llega un momento dentro de esa conversación a decirme, ¿por qué? ¿Por qué esta cosa de estar separado? ¿Por qué este asunto de estar dividido? ¿Por qué? Ella no entiende. ¿Por qué tenemos que ser distintas congregaciones, separadas por sistema? No logro, dijo, no lograba ella ver que los hermanos tradicionales de donde ella había salido, ellos dejaran de ser su hermano por el simple hecho de ser tradicionales. No lo podía aceptar. Y le dije, eso es el amor. Y le decía, hermana, escuchen, y también escuchen ustedes acá. Cuando yo llegué a Cristo, cuando yo llegaba a esa congregación Emanuel, una iglesia de estilo pentecostal, cuando estuve allí con ellos, recuerdo muy bien que a la semana, después de haber compartido con ellos, yo tenía ciertas desconfianzas como cualquiera que llega por primera vez, porque no los conozco. No conozco a la persona, no conozco acá. Es como llegar a cualquier lugar y uno no se pone a conversar con todo el mundo. Pero uno de esos días, llegué al comienzo de la reunión, caí al suelo, solo a llorar. Y lloré durante 2 horas, todo lo que duró el servicio. No sé lo que se predicó, lo que se cantó, lo que se hizo, solamente estuve llorando. Y cuando me levanté, amaba a todos los que estaban allí. A todos los amé. Los amaba. Los miraba de una manera tan especial, eran mi familia. Deseosos de abrazarlos, de estar con ellos. Y le dije, hermana, antes que el conocimiento llegara a mí, llegó primero el amor. De esa doctrina no te descarríes nunca. Y no dejes que el conocimiento te abra los ojos para desconfiar otra vez de la gente, de los lavados y redimidos por su sangre. La unidad tal vez es imposible para todas las denominaciones existentes, pero la gran comunión viene. Podremos tener comunión entre todos aquellos que son guardadores de la verdad, porque la verdad nos ha hecho libres y nos juntaremos en un mismo camino todos los que han saltado a la vida y a la libertad. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén.